bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast hablando sobre el razonamiento lógico matemático desde la óptica de la inteligencia artificial y con las perspectivas de este caballero que es su área y yo le digo que él es fuerte en esa. No, yo soy un en esa chivito, lo único que él sabe dar buenas presentaciones. Chivito, pero sabe de eso. Entonces, Ay, entre dos. Eury, Dímelo. hoy en día nos encontramos con Lionel, con otros políticos, con diversos pensadores trayéndote las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Desde tu punto de vista, ¿cuál es como el fuerte o la razón de ser de esta novedad tecnológica? Es que la inteligencia artificial, mira, eso es algo que no nace ahora. Ahora tiene su auge porque antes había muchos pensadores que decían como esto se puede aplicar, pero no se aplica tan a la perfección porque la tecnología no ha llegado hasta este punto. Eso igual como que la película Avatar, que la película Avatar tenía tiempo escrita, pero todavía los efectos, ellos como que decían como que no eran lo suficiente para la calidad. O sea, no ellos tenían querían. como el nivel para lo que ellos estaba en la imaginación de ellos ser recreado. Exacto, ellos decían no, todavía necesitamos que gente con mejor gráfico, con un sonido mejor, qué sé yo. Entonces, Pues mira, desde la Segunda Guerra Mundial, con las pruebas de Turing, exacto. en la perspectiva de McCarthy y otros pensadores, pues estaban unos conceptos sobre lo que era la inteligencia artificial. Pero mi punto es, ¿eso se corresponde con lo que hoy en día es la inteligencia artificial? Sí, lo único que evolucionó. ¿Sabes? Es como que yo te hablé de un medio de transporte que comenzaron con caballos y ahora tenemos carro. Entonces Turing ya para el asunto de Enigma, por si no saben, Alan Turing es justamente como el padre de eso, le dicen el padre de la inteligencia artificial, porque fue como quien hizo el algoritmo, como las instrucciones que necesita una máquina para hacer que piense como un humano, y aparte de que piense como un humano, que siga aprendiendo, no como que yo tengo un tope. Como yo te enseñé todo lo que yo sé, pero tú no puedes aprender más, no. Ella mientras más interacciones tienen, sigue recibiendo informaciones nuevas. Entonces cuando ya Turing, que sacó una máquina que decodificaba el enigma de los nazis, ya ahí él estaba como dándose a conocer en el mundo entero, porque fue en Segunda Guerra Mundial cuando tú le estás desbaratando una tecnología a los nazis. Por si no saben, Alemania es un país que en la Segunda Guerra Mundial brilló tanto que incluso cuando tú te pones a ver la gente que creen en los marcianos y dice que Hitler tenía contacto con marcianos, por eso sí, te dicen que él hablaba con extraterrestres, porque en aquel entonces ese tigre salió con demasiada tecnología, con mucho avance incluso en la misma medicina. O sea, en principio era como un sistema de codificación de datos, básicamente. O de interpretación. Exacto, era más, ya había un código y ellos estaban descifrando el código, que al final un ejemplo, por decirte un ejemplo, vamos a decir que el código Enigma decía hoy será un día soleado. Y tú entiendes como que será un día soleado, pero los alemanes entendieron, maten a todo el mundo aquí. Entonces era como unos códigos que, tú sabes, que te puedo decir como que al final se tomaba, vamos a decir, la primera letra de cada palabra y realmente de ahí era que se formaba una oración nueva, por decirte como algo así. Entonces el código Enigma te tiraba como unos códigos un poco difíciles de entender y él sí encontró la forma de un ejemplo sacarlo. Pero es que la gente ahora mismo está enfocada en la inteligencia artificial después que vio ChatGPT. Pero te estoy diciendo, si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial ya había una máquina que hacía decodificaciones. Y cuando tú te pones a ver, ya Facebook tiene un algoritmo, vamos a decir Netflix. Netflix comienza genérico. Tú haces una cuenta hoy de Netflix no sabe absolutamente nada de ti. Te pone los más populares. Como yéndonos a la masa, al 90% de la gente, que ya de por sí comienza a tener información, aunque tú no quieras, porque ya está teniendo tu ubicación. Entonces ya en base a la gente de Santo Domingo, la mayoría de la gente de Santo Domingo le gustó, vamos a decir, Stranger Things. Entonces ya como ya tú eres de una ubicación donde esa fue la más famosa, dice cuando viene a ver ya esa persona en el trabajo, en la escuela, donde se haya escuchado sobre eso. La inteligencia artificial no es como ese placebo mental que tiene la gente de que es como un robot que conoce todo lo tuyo y en base a eso va a desarrollar una inteligencia más avanzada que la tuya y te va a superar. Que es como que tú oyes ciertos señores, para no decir viejos, hablando sobre el tema y hay como un cierto miedo o pavor a lo que podría crear a futuro lo que es la inteligencia artificial. Es que, eso es más ignorancia desde tu punto de vista. Okay. Es que el humano siempre ha creado herramientas más fuertes que ellos. Un ejemplo, ahora mismo, ¿qué tú prefieres? ¿Que te den una trompa o que te den con un martillo? ¿Sabes? Ya creó un elemento que da más duro que ellos.
que para ti qué es más fácil? ¿Construir con una, cavar con una pala o cavar con la mano? ¿O qué levanta más? Búscame el hombre más fuerte del mundo y que me levante más que un tractor. ¿Sabes? Ya el humano ha creado desde hace mucho cosas mucho más poderosas que ellos. Entonces crear ya una tecnología es que tú más decir inteligente que un ellos. sistema puede aprender de forma Sí. autónoma e interpretar los datos, Sí. es algo que puede generar hasta pavor social. No, porque siempre da miedo, la gente le tiene miedo a los cambios. Porque a la gente le gusta ver mucho Terminator. Y vaina de que si yo cuánto, que va a venir uno y nos va a matar. Siempre como se ha tomado en cuenta mucho eso. Porque si se utilizan como inteligencia como para una guerra, entonces va a ser una máquina como que va a matar a todo el mundo, porque realmente no tienen emociones, Exacto. ¿sabes? Van a ver que cómo tú sabes cuándo fulano es un rehén, cuándo fulano es inocente, cuándo es esto. El tema de la película Soy Robot creo que era. Exacto. Está Will Smith y compañía, Exacto. y había un robot que iba a matar gente y otro que no. Exacto. Que tenía como sentimientos. Sí, que eso es lo que nunca va a tener. Eso es lo que nunca va a tener una inteligencia de que sentimiento, ni tampoco va a llegar como a un nivel de empatía, porque ellos simplemente no son humanos. Recuerda que ellos reaccionan en base a datos que ellos consiguen. Y ellos partiendo de esos datos, tú puedes ser que te escriben canciones. Yo he visto una canción de Weeknd y de Drake se pegó muchísimo, pero que al final era una cuestión que lo que hacía era como sinónimo y versión alterna de las canciones que ya existían de ellos. ¿Sabes? Entonces eran cosas Es que como no había que como una tenían... inspiración de por Exacto, medio. tú dices que la canción original, pero que al final la canción lo que, como te digo, es algo como más maquillado de cosas que ya ellos habían aprendido antes. Que al final ellas no crean de que así como la gente piensa. Y yo te lo puedo decir porque yo justamente quiero así, a lo loco. La gente dice que yo hago mucho chiste, pero que yo soy muy espontáneo realmente. Real. Cuando mis chistes salen espontáneos. Entonces a mí me dicen de que no, porque tú deberías hacer un stand-up comedy. Y yo, porque el stand-up comedy ellos se sientan, crean una historia, eso, y yo no sé planificar. Más rápido yo hago un stand-up comedy improvisado y me sale mejor que uno planificado. Y yo le pregunté a ChatGPT de que hazme un stand-up comedy hablando de las amistades. Y loco, a mí me dio un disparate. ¿Sabes? Te lo digo, porque yo no soy muy fanático del stand-up comedy, yo, tú sabes. Y yo leí esa de ChatGPT y yo digo como, eso es un stand-up comedy que lo está escribiendo un principiante. ¿Sabes? Como que está bueno, es original, es cosas que Está yo no he chulo. escuchado, porque yo he escuchado gente más duro. Porque realmente la inteligencia, vamos a decir, es inteligente, pero no es creativa. Entonces el humano siempre va a seguir creando cosas mucho mejores. Y yo te lo puedo decir. Yo, mírame un ejemplo. Aquí me invito en este estudio. Yo comenzamos el canal de un podcast pirata, un Instagram desde cero. Con 0 seguidores, nadie nos conoce. Yo tiré un reel que decía de que cómo tú salir de la friendzone en base a mi experiencia, tú sabes, en base a mis emociones, lo que yo pienso y cómo me ha funcionado y como yo pienso que es la perspectiva de la psicología femenina, ¿sabes? En base a mí. Me dice tus experiencias personales. ¿Verdad? obviamente. Yo hice eso y yo tiré ese reel y en una página que tenía, en una cuenta que tenía 0 seguidores, me ha aumentado más de 1000 seguidores y tiene más de 2000 reproducciones, más de 8000 gente lo han guardado, que tú sabes que sí impactó. Y yo no puse ni filtro, ni audio, ni hashtag, nada, así a lo crudo. Algo muy difícil, empató muchísimo, ¿verdad? Y no solo en este país, en Argentina y en Panamá. Y cuando yo le hice la misma pregunta a ChatGPT, ¿cómo salir de la friendzone? Me tiró un disparate. Que si yo hubiese dicho lo mismo que dijo ChatGPT, eso no llega ni a 5000 views. Ahí está el Y yo punto estoy por que tú encima de los comentabas. 200. Es un Entonces, tema de inteligencia, o sea, de lo emocional, de lo sentimental y lo creativo. Y al final de cuentas la inteligencia artificial no va a conectar directamente con ese tema emocional, con ese tema creativo de por medio. exacto, entonces hay cosas como que donde sí puede ser mejor, porque siempre te dije, el hombre ha creado ya cosas que es mucho más inteligente que ellos. Tú te vas a poner a medir fuerza con una calculadora, que tú le tiras cualquier dígito, te lo multiplica y que te lo tira como que ya sabía que tú se lo ibas a preguntar. Tú sabes, entonces ya tenemos máquinas que los celulares de nosotros piensan mejores que nosotros. Mira cómo Google Maps agarra en base a una práctica de machine learning que se llama el árbol de decisiones, que eso es lo que hace la inteligencia artificial, como que miran como muchas cosas. Tú le dices a una inteligencia artificial, hazme una tesis sobre esto, y él recopila toda la información y dice, de aquí yo puedo coger la fecha, de aquí puedo coger el nombre de fulanito, de aquí puedo coger esto, puedo mencionar esto, y es como que toma muchas decisiones, pero que ya son máquinas, que nosotros llegamos a un nivel que una computadora en segundos te hace, vamos a decir, miles de cálculos. Entonces, por eso te lo tira todo en automático, pero realmente está tomando decisiones de cosas que aprendió del humano. Como quiera, por más duro que sea, sigue consultándonos a nosotros.
Sí, porque simplemente es como que interpreta los mismos datos que tú agregas al sistema, lo mismo que pasa con la calculadora. Exacto, entonces... 2 más 2, 5 más... O sea, él te interpreta los datos. Exacto, entonces ya como te digo, entonces en base al árbol de decisiones, Google Maps no es que sabe más que tú de cómo tú llegas a un sitio, ¿sabes? Sino que simplemente calcula, hace cálculos más grandes y te se coge la ruta más rápida. Porque es el plan. Calcula, yo quiero llegar a Ágora, ¿verdad? Nítido. Y él calcula toda la calle que hay y ya tiene un registro de cálculo que habían hecho antes de cuál es la hora más transitada, cuál está más transitada actualmente, porque al igual que Waze, o sea, al tener tu ubicación en tiempo real, le dice a los otros Wazers o usuarios de Waze, yo tengo 10 usuarios trancados en la misma calle, ahí hay un tapón. Tú sabes, entonces ya son cosas como que simplemente hacen cálculos más rápido, pero que no van a ser más inteligentes que nosotros. Pero muchas veces esas direcciones que te dan, tú duras 2 Malísima, horas en sí, esa o sea, dirección. a veces o son sea, hasta peores, sí, y que declive. en la poca experiencia que tengo en esa área suele pasar. La Sí. mayoría han sido tapones que supuestamente iban a hacer la ruta más rápido que donde tú ibas a llegar. Sí, a veces yo no le hago caso a ese tipo de programa. Pero lo que te digo es que sí puede suceder, y que mañana ocurre un error, porque hay cosas que también hacen personas, como conspiraciones, que dicen, como para que le den miedo a la gente, dicen algo como que puede suceder, pero si no ha sucedido, no diga que sucedió, diga que pusieron dos inteligencias artificiales a hablar, y de que comunicarse entre ellas y se inventaron un idioma y tuvieron que apagarla. Dije que ya estaban comunicándose entre ellas y tú no sabes de que si mañana están diciendo de que maten a los humanos, ¿por qué película que están viendo? ¿Tú Teorías sabes? conspirativas. Exacto, teoría conspirativa. Entonces, hay mucha teoría y de gente que dice, no, porque si la inteligencia artificial, hubo una de que le preguntaron de que cómo el mundo puede ser perfecto, una utopía. Y dije que la inteligencia artificial dijo dije que sin humanos. Exacto, dije que si no tiene humanos ya Y al final de cuentas el humano va a provocar su propia destrucción. Exacto, O sea, es una eso teoría. sí, pero al final el humano, o sea, en el extremo ha sido la especie que más ha hecho, tanto lo bueno como lo malo, porque yo no he visto todavía un pez haciendo medicina. Yo lo siento, entonces el mundo yo no creo que con humanos sea mejor, porque los mismos animales se enferman, o si no necesitan los veterinarios. Con humanos. Tú sabes, yo todavía no he visto un caballo haciendo ingeniería, o que la misma inteligencia artificial no digan quiénes la crearon a ellos. ¿Sabes? Entonces son pendejadas. Al final el humano ha hecho muchas cosas buenas y muchas cosas Que malas. muchas veces el ser humano es guiado por sus propios miedos y temores y se condiciona, su propia manera de manejarse lo condiciona a ciertas circunstancias y momentos. Lo que tú temes es lo que generalmente te viene. Exacto. Y si tú temes eso es porque tú estás creando eso con ese fin. Exacto. Porque las máquinas simplemente surgen o siguen el propósito con el que fueron creadas. Claro, loco, porque al final tú sabes la cantidad de inteligencia artificial que ahora mismo se están invirtiendo un saco de dinero para encontrarle cura al cáncer. Eso no lo dice nadie, porque realmente tienen, ya vamos a decir el computer vision, que es de que como la vista computarizada, que es lo que usan mucho los sensores para reconocer las caras, para saber, un ejemplo, que lo hacían para el COVID y que medía una persona, otra persona, qué distancia tenían, que cuando esas dos personas se acercaban decían, eso no está muy pegado, alguien que le diga que se despeguen, vamos a ir en lugares públicos. Entonces ya hay muchos cálculos y muchos, vamos a decir, estudios que se han hecho de la mano de inteligencia artificiales que te dicen cuando un tumor es maligno o benigno. O sea, como que al final tú tienes un tumor que te pone decir, bueno, tengo una zona cancerígena, de que si yo cuánto por ciento de X personas comenzaron así, entonces tú tienes que tratarte ese más rápido que este. ¿Sabes? Y al final las inteligencias artificiales se han utilizado para muchísimas cosas buenas. Tú Para sabes, cosas más positivas que los que aspectos negativo, negativos. pero al final yo digo que sí va a existir, que hay gente que van a desarrollar inteligencia artificial para hacer cosas malas. Lo mismo que ha pasado con los virus. Exacto, eso te iba a decir yo, la medicina ha sido igualito. Hay muchos virus en el mismo Estados Unidos, en China y otros países que son objetos de estudio Sí, para desarrollo y para innovación y demás, digamos de esa forma. Sí. Sin embargo, todo el mundo sabe que son armas biológicas, a Exacto. final de cuentas, y es lo que muchos temen. Que la tecnología, o sea, todo ese elemento de la inteligencia artificial sea utilizado con el mismo propósito. Y es algo obvio de Exacto. por medio. Sin embargo, aunque tú le temas, eso va a venir. Entonces, ¿qué aspectos positivos puede colaborarnos? Creo que debería ser el enfoque de la sociedad en este momento. Es que al final yo le digo, la gente tiene que enfocarse más en lo bueno que en lo malo. Porque eso que tú dijiste de que la próxima guerra va a ser biológica, siempre se dijo. Incluso, como te dije, ya eso se estaba hablando, que era de que del COVID. Y te buscan
una Mil y una talk teoría. de Bill Gates, que yo sé que sé yo cuántos años, que decía que pero que él nada más está diciendo lo que nosotros ya sabemos. Vamos a decir, yo creo que es el de la viruela, el virus de la viruela, como que se erradicó completo, que al final mató muchísima gente durante un periodo de tiempo muy largo, que yo creo que hay un laboratorio en Rusia que todavía tiene muestra de ese virus, tú sabes, como que al final... Tiene muestra de la viruela, tiene la gripe española, de cada virus que ha existido, del mismo ébola. Exacto. Esos grandes laboratorios, tanto China, Rusia, Estados Unidos y otros países de gran avanzada, tienen muestras Y para mí- estudio, Ujú. para curar ciertas cosas, porque al final todos tenemos secuelas de procesos que han vivido nuestra sociedad, digamos de esa forma. Exacto, entonces para mí, ¿cómo te explico? Para mí, yo le tendría más miedo a eso de la medicina que a la inteligencia artificial. Yo creo que sí. Yo sí, loco, porque es que ya un virus te hace daño de adentro a tu propio cuerpo, tú sabes, la gente con el COVID, y mira que el COVID fue la que menos mató, pero por lo menos que están viendo este podcast, ¿sabes? Es COVID, no creo que hayan estado para la gripe española, tú sabes. Nada que ver. ¿Verdad? Entonces creo como que lo más cercano a algo que haya hecho mucho daño en masa, sacando la chikungunya y el ébola también, pero para mí yo le tendría más miedo a un descontrol de mucho virus que a un descontrol de inteligencia artificial. Imagina que Porque se al final, escapen 2 o 3 virus de esos países. No hay que no hay forma, muchachos. Ahí se fracasa el negocio. Exacto. Entonces ya son cosas que, como te digo, para mí la inteligencia artificial, sí hay gente que lo van a utilizar para cosas malas. Por eso yo digo que todo lo que se usa como desmedido y desregulado, como que al final sí va a tener represalias, pero que al final lo que yo le digo a la gente es que no crean que Terminator va a ser así. Que Que como va a que va a ser aparecer así. Robocop Al de final yo repente. prefiero que una inteligencia artificial me dé clase que a muchos profesores. ¿Sabes? Porque por lo menos, yo te lo puedo decir, mira, yo estaba montado una vez en un carrito público. Y estaba hablando así, normal, de... Me acuerdo yo que eso fue hace fue antes de pandemia incluso, todo eso. Y estaba hablando acerca de la educación, del tercer mundo y esto, y yo le digo, no, porque al final yo creo como que aquí, yo siempre he sentido que hay que hacer una revolución en el método pedagógico. Y una mujer que es profesora, o sea, que la combinación dice que era profesora, Ujú. me preguntó qué era el método pedagógico. Y yo, la pedagogía es la rama que se encarga de la educación. O sea, el método pedagógico es la forma en que la gente da clase. Y tú que vives de eso, no sabes qué es un método pedagógico. Entonces yo prefiero una inteligencia artificial por encima de eso. ¿Tú Pero sabes? por lo menos me vas a saber definir No, los porque te conceptos estoy correctamente. diciendo, porque entonces ya, como te digo, hay muchas cosas que realmente ya necesitan revolucionarse. Porque al final, cuando van naciendo mucha tecnología, ellas van creando más posiciones que le den mantenimiento a esa tecnología. Eso fue como ahora mismo, siempre se va a decir que el mejor invento fue la rueda, porque mejoró la logística y de todo lo que revolucionó el mundo antiguo. Pero en el mundo moderno, el arma más fuerte es la telecomunicación, liderada por el internet. Tú cambiar información con una gente que esté del otro lado del mundo en tiempo real, eso ha sido un milagro. ¿Sabes? Tú mencionaste algo clave en torno al tema de la pedagogía y el aspecto educativo. Ajá. Y es que todo, a medida del tiempo, ha ido evolucionando. La Exacto. misma tecnología, las mismas telecomunicaciones han ido avanzando. Sin embargo, lo que es la educación, sobre todo en países de tercer mundo, Exacto. ha mantenido el mismo esquema. No simplemente de enseñanza-aprendizaje, sino también el manejo de los mismos profesores ha sido el manejo clásico con el cual fueron adiestrados su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo. Exacto. Y siguen bajo ese mismo esquema. Pero sigamos con la inteligencia artificial. No, porque esa misma vaina es lo que tú estás diciendo. Vamos a decir un ejemplo. Ahora mismo que hablamos de la educación, para mí ya yo le enseñaría a los niños cómo utilizar la inteligencia artificial a su favor. ¿Sabes? Ya yo pondría que los profesores de informática tienen que saber todito utilizar inteligencias artificiales. E incluso, se me olvidó cuál es esa posición, pero ya se está buscando, que hay personas como que buscan en las empresas, Ujú. personas que su posición sea saber preguntar a ChatGPT cómo buscar algo. Porque el algoritmo de ChatGPT, todo el mundo dice, escríbeme esto como a lo loco. Pero yo sé que hay una cosa que se escribe como que si tú escribes X palabra entre comillas, le da más importancia a esta palabra que a esta, Claro. que esto y lo otro. Y ya como que hay un método de tú saber comunicarte mejor con la máquina, que ya hay posiciones que el que no sabía, eso hay ya hasta manuales que han hecho gente que tú en un día te lees eso, dura un par de semanas practicando y ya tú vas a tener un sueldo de un profesional. Mira, Nada más yo- por saber le pregunto a una inteligencia artificial cómo hacer cualquier cosa que tu jefe te diga.
en un video anterior hablamos sobre la mayéutica, Ajá. que es el arte de hacer al humano pensador nacer. Exacto. Pero simplemente es una ejecución de preguntas y respuestas. Preguntar correctamente va a traer como consecuencia que la gente busque en su subconsciente que se relaciona más directamente con ese concepto que él quiere desarrollar o que quiere emprender, si lo podemos decir de esa manera. Claro. Entonces, en aras de lo que tú comentabas, es muy básico, o sea, es como, o sea, la inteligencia artificial simplemente te está llevando al punto de que tú como humano aprendas cómo debes hacer las cosas, cómo debes pensar, cómo debes de manejarte. Claro, porque un Entonces, ejemplo... tú comentaste el tema de que, o sea, estamos contratando gente para que sepan qué preguntar, pero simplemente el razonamiento lógico, el razonamiento común, es el menos común de los razonamientos. Sí. Y por eso la sociedad va en declive. Simplemente tenemos gente que automáticamente paran en el celular viendo lo mismo todos los días, Exacto. pero no para aprender o desarrollarse de forma integral. Y no es que la tecnología es mala, el tema es el uso que generalmente le solemos dar Exacto. como un método de distracción social. Realmente, eso yo lo aprendí mucho cuando cualquier gente que cree que porque dura 3 horas chateando diaria tiene habilidades de community manager. Yo le digo, tú estás muy lejos de ser community manager. Entonces, pero imagínate, te estaba diciendo, hablando ahorita de la telecomunicación, que ha sido ya en el mundo moderno lo mejor que hay, ¿sabes? El mayor invento más grande lo lidera Internet hasta el momento. Y la gente creía como que el Internet era lo último. ¿Sabes? Al final el Internet se veía primero como un lujo, pero ya la sociedad lo adaptó, ¿sabes? Lo supo acoger y ya una necesidad. ¿Sabes? Ya El todo el tema del mundo, toda la internet. empresa se hablan, mándame un correo, ya tú sabes. Mira, ahora que mencionas eso, el miedo de la gente, ese miedo infundado, es algo que uno se queda como que, cocho, cuán ignorantes muchas veces somos. Y la gente le tenía miedo al Internet antes. Sí, y el Internet surgió como una herramienta de guerra. Sí. ARPANET y DARPANET surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto. O sea, y fue por el mismo tema de Turing y todos los elementos, la guerra llevó al desarrollo de lo que Siempre. fue la telecomunicación y de lo que fue la tecnología y las redes. Es que el humano para sobrevivir hace muchas cosas. ¿Sabes? ¿Y Se cómo pone te más digo? creativo. El humano es como tan complejo. Para a veces- hacer lo malo se pone A más veces me creativo. molesta como que nosotros pensamos, porque le tenemos miedo a la inteligencia artificial y creemos que nos va a matar. Pero nosotros, matándonos entre nosotros en la Segunda Guerra Mundial, que no había un solo robot, se Para inventaron de todo, porque incluso las carreteras se inventaron también. Así ese sistema así como de eso era para movilizar los tanques más rápido y todo más rápido. Exacto. Era para mejorar su logística. ¿Sabes? Mucha ingeniería y muchas cosas se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que incluso después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría. Que ya son guerras sin armas, sino que Sí. son guerras, el primero que llega a la luna, el primero que haga esto, y ahora todo el mundo invierte en tecnología gracias a la Guerra Fría. ¿Sabes? Ya los países, el paquete de ellos era fronteales de que yo tengo el tren bala, de que tú sabes, ya aquí tengo wifi primero que tú. China y Estados Unidos se la fueron por el 5G, que al final Donald Trump tuvo que quitar Huawei de Estados Unidos. Papi Trump. Exacto, que no, que ellos no están espiando. Tú sabes que al final ese era el argumento. Nadie estaba. Te mando un saludo a Rubén, y Miguel, y Raúl y compañía. Pero, como te estoy diciendo, sí, realmente, ¿sabes? Como que al final, ya que tú hablaste de la guerra, el Internet se inventó por una guerra. O se hizo como una herramienta de Una comunicación en la guerra, ¿sabes? Buscaron una solución a ello. Vamos a decir, Estados Unidos, que tenía tropas del otro lado del mundo, cómo comunicarse lo más rápido posible, porque de aquí a que llegue una carta está todo el mundo avaliado. Tú sabes, entonces. Una palomita mensajera. Exacto, entonces ya ellos para comunicarse mejor, ¿sabes? Ya bregó con el Internet. Y ya no crean como que el Internet va a tumbar a todo el mundo. Después del Internet nacieron, vamos a decir, las redes sociales, que de las redes sociales han salido muchísima gente durísima. Se han generado muchísimo empleo, muchísimo No, es desarrollo. una fuente de empleo fundamental hoy en día. Es Tanto las que redes sí. sociales, el internet y Es los que- programadores, ustedes son los Exacto, dioses diseñadores hoy de- gráficos, tú sabes. Entonces nacen las redes sociales. Los juegos se vuelven online y ahora hay gente que hace hasta torneos de juegos, tú sabes. Dame ver qué más. La misma inteligencia artificial, tú sabes. Mira, en comparativa, o sea, el tema de cómo el mundo se está manejando hoy en día y cómo está evolucionando, Ujú. con relación a cómo se manejaban las cosas en el pasado, o sea, es totalmente diferente y muy positivo. Claro. Me explico. Anteriormente todo lo que se creaba, o todas las grandes innovaciones, fueron por guerra, fueron por hacerle el mal a otros. Claro. Hasta las grandes cruzadas, en temas de aquellos que realmente educaban al pueblo y eran los grandes líderes religiosos, eran por hacer el mal. Claro. Se desarrolló la educación por hacerle el mal a otros.
Hoy en día, sin embargo, en aras de mejorar las telecomunicaciones, en aras de esa guerra fría, digamos, Sí. en aras del desarrollo común, pues se están desarrollando la inteligencia artificial y estamos mejorando como, digamos, una aldea global que somos. Claro, loco, pero es que lo que te digo, después de la Guerra Fría la gente tiene que entender que la tecnología y todo lo que la está haciendo más bien que mal a la gente, porque antes la gente, los países invertían era en cohetes, ¿sabes? Yo lo que te voy a explotar, voy a hacer yo cuántos cohetes, voy a invertir en crear mejores armas, armamentos, municiones, de todo, pero como te estoy diciendo, ahora la gente lo que está haciendo cosas que le beneficien al pueblo en sí, como te digo, los celulares, automatizando muchísimos procesos, nevera inteligente, casi inteligente, tú sabes, mayor seguridad. Entonces, como te estoy diciendo, al final ahora mismo, como siempre he dicho, la tecnología es el método que usa la persona para hacer su vida más fácil. Y si la inteligencia artificial ahora mismo te están diciendo que ya debes de tú molestarte, romperte la cabeza para hacer un robot, ya hay un robot que piensa y te dice, vamos a trabajar en conjunto. Porque al final tú sigues siendo su dueño, él no te está diciendo nada que tú no le hayas preguntado antes. O sea, tú le preguntas a ChatGPT, si tú le preguntas ahora mismo cómo hacer un arroz, vamos a decir, qué tiempo se necesita el arroz, qué tiempo de agua, qué sé yo cuánto, él no te está diciendo que te vayas para África a hacer misiones religiosas. O sea, si tú le preguntas sobre el arroz, te responde sobre el arroz. Simplemente se va a adecuar a lo que tú quieres saber. Exacto, eso es como Siri, que a Siri cuando tú le preguntas, llévame con tu líder, te dice, tú eres mi líder. Porque tú eres el dueño del iPhone. ¿Tú sabes? Entonces ya... Esa payera no podía faltar para Apple. No, pero de verdad tú le dices eso y la misma máquina te dice, pero el jefe mío eres tú, yo estoy aquí para lo que tú me digas. Pero lo que tú dices. Entonces yo lo que te digo, de que se van a inventar para vainas malas, pero así mismo se van a inventar para cosas buenas. O sea, así mismo como ellos están bregando con virus que han causado problemas, van a trabajar, más virus han hecho medicina. O sea, siempre te lo he dicho. A final de cuentas, el sistema se adecua a lo que nosotros decimos y nosotros generalmente buscamos mil y un excusas para impedir el desarrollo de las cosas. Exacto. Por miedo, por temor infundado. Sí. Digamos por la competencia que existe desleal hoy en día en el mercado. Claro, mira, te voy a dar un ejemplo, que es lo que yo digo, que para mí lo químico es más peligroso que lo tecnológico y la química siempre lo hemos tenido. Ya hablamos un poco de la medicina. Si ustedes se ponen a ver un documental llamado Bajo la Lupa, que lo hizo Netflix con Bill Gates, hay una escena que es así mismo, hablando de guerra, que al final la Segunda Guerra Mundial, la primera fue pacífica, el Tratado de Versalles, Alemania no puede hacer esto, vamos a escribir, todo el mundo firmó, estamos felices. Pero la segunda fue un bombazo en Hiroshima y Nagasaki, ¿sabes? Fue una bomba que destruyó todo lo que estaba ahí, que pasaron muchísimos años y ahí no se podía sembrar nada porque dejó radiación. Y Bill Gates decía, ahí mismo decía, algo que ustedes lo vieron como algo catastrófico, ahora mismo con lo que se está trabajando para producir energía en China, que China es la fábrica del mundo, ¿sabes? Todo está hecho en China, lo mismo iPhone, los tenis Nike, lo que tú quieras, hecho en China. Entonces, las famosas tierras raras o de Taiwán. Exacto, entonces ya él te estaba diciendo que lo que ayer lo vimos como mal, X cantidad de años después, ahora mismo es lo más beneficioso, porque les hallamos un uso que sí sea, vamos a decir, loable, que ya sí sea para aumentar la productividad, para contaminar, vamos a decir, menos el medio ambiente, para hacer más cosas. Tú sabes que al final la gente debería ver la inteligencia artificial como algo así. Desde esa óptica positiva. Como te dije, si la gente supera todo lo que se están invirtiendo para que ellas aprendan a dar diagnóstico temprano en la tecnología, la gente debería de estar hablando tanto disparate que uno va a agarrar un AK-47 y porque eso es como pendejado. Son como locuras que la gente Exacto, yo digo eso es lo último que va a pasar. Tú mencionaste muchos puntos claves y vamos a mirarlo de diferentes aspectos sociales. Sí. La Segunda y Primera Guerra Mundial ayudaron al desarrollo de lo que fueron los derechos humanos, sí, en materia de tratados internacionales, sí, en materia de relaciones internacionales, en materia de creación de infraestructura, en materia de creación de caminos vecinales, si podemos decir de esa manera, en materia de tecnología, en materia de telecomunicaciones, en materia de internet. O sea, a final de cuentas la tecnología siempre ha sido más beneficiosa y siempre ha sido desarrollada por el hombre en busca de competencia, en busca de hacerle el mal a otros en muchas ocasiones, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial. claro. Sin embargo, hoy en día nos vemos en una óptica totalmente diferente, donde la tecnología es una herramienta que ayuda al desarrollo común y que ayuda a jóvenes a desarrollarse y emprender. Entonces, a esos jóvenes que quieren emprender y desarrollarse
y que están siendo, como te digo, dañados por ese miedo que tienen nuestros viejos muchas veces, mal infundado, ¿qué consejo tú le darías a modo de cierre? Es que mira, te voy a dar un ejemplo. Sigo con ChatGPT y los podcasts. Ya te dije que ChatGPT me dio una respuesta de salir de la friendzone, aunque si yo lo hubiese grabado todo el mundo hubiese dicho, no, él está bajando bien beta y ese cosa tan pendejo. Que al final la gente le ha gustado más lo que pensó el humano que lo que dio la máquina. Pero te voy a dar un ejemplo ahora en el que ChatGPT te puede ayudar mejor. Que tú el que me escuche le pregunte a su mamá, a su papá, lo que sea, qué consejo le puede dar cuando ellos van a emprender. Si yo le pregunto a papi, que es lo que a mí más me gusta hacer, que graba podcast. Si yo le pregunto a papi, ¿cómo yo puedo hacer mi podcast famoso? Papi nunca ha tenido un podcast. Papi, no, él como que va a decir, no, tú grabas tu podcast y yo te voy a apoyar porque tú eres mi hijo. Pero no es que me va a dar él me va a servir como de mentor porque él nunca se ha metido en eso. Pero yo le pregunté a ChatGPT, que ¿cómo yo hago mi podcast famoso? Así curándome. Y me dio unos muy buenos consejos ahí, sí. Me dijo como en primer lugar, identifica un nicho. Como tú no tienes que hablarle a todo el mundo, tú tienes que hablar a la gente que tú sabes que se van a sentar a escucharte. Y una vez tú tengas un nicho, te dice así como si tú puedes grabar, por ejemplo, con personas que ya tienen sonido en esa área y tú estás emprendiendo, como que ellos te van a empujar porque al final ustedes tienen la misma cantidad de nichos. Y me dio como unos cuantos consejos, así mismito, ¿sabes? Y siempre decía como ser constante, no di que uno ahora, uno en 3 meses, tú sabes. Y al final me dio unos consejos que yo le digo, que así mismito como yo se lo pregunté por podcast, mañana tú se lo puedes preguntar por vamos a decir, por vaina de diseño gráfico, otra gente se lo puede preguntar por desarrollar un videojuego, otro te dice, tú le dices, mírame, ChatGPT, yo era malo en X materia, pero yo era bueno en esta, ¿qué yo puedo estudiar en la universidad? Y te dice, bueno, la mayoría de las carreras que tienen materia acercada a la que tú eres buena son esta, así que te va a resultar fácil estudiar esta materia, esta carrera. Tú sabes, son cosas que tú se las puedes preguntar y te van a dar unos consejos buenísimos. Porque ya como te dije, ya ellos tienen mucha información recopilada que tú la puedes estar utilizando a tu favor. No digo que tú no puedes estar cerrándote. O sea, porque a veces, yo siempre se lo digo, la vida es fácil, uno que se busca las complicaciones. Teniendo una herramienta tan buena ahí al lado, uno lo que está pensando en que cuando nos van a matar. Y señores, a modo de cierre, Eury le aconseja, pregúntale consejos a... Yo sí, lo que yo está para curar, y no a sus padres, porque él... Pero, no, porque tú le puedes preguntar a tu papá algo. Por ejemplo, si tú tienes... Si un carajito de 15 años, 16 años, tiene su primera noviecita y su papá le puede dar un buen consejo, o sea, son cosas como así porque es más humano, su papá pasó por esa etapa. Pues te estoy hablando que hay muchas cosas que una inteligencia artificial te va a trabajar mejor que un humano. Por lo menos en ese consejo, porque yo no estoy diciendo que mi papá es un estúpido. Yo estoy diciendo que él no sabe de podcast porque lo que estudió fue ingeniería eléctrica. Tú ves, ahora si ahora mismo se queme ese bombillo, yo puedo llamar a papi, tú sabes. Como simplemente hagan una comparativa, hagan ese ejercicio y nos escriben. Exacto. No, pueden hacerlo o algún así como dejen en los comentarios algo como si yo le pregunté esto y sí, la respuesta que me dio fue buena, me gustó. ¿Sabes? Porque al final es lo que te estoy diciendo, al final la inteligencia artificial es excelente, ¿no? Es más bien. Y tú, y aunque no le duela, tú la vas a ver en todos lados, porque ya la tenemos en YouTube, ya la tenemos en TikTok, ya la tenemos en Facebook, ya nosotros convivimos y duramos horas. Las carreras mejores pagadas hoy en día son del área de la tecnología. Exacto. Son del área de la inteligencia artificial. Exacto. Entonces, señores, eso fue todo, amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Yeah.